Mayo y bueno, luego nos queda el último pleno extraordinario que será un par de días antes de la investidura, sí, porque hay que aprobar el último acta, se deja zanjado, ¿no? Es aprobar el acta simplemente con ese único punto del orden del día. Pero bueno, este es el último ordinario, así que vamos a ello. El primer punto es aprobación, se procede del acta anterior. ¿Votos a favor de la aprobación del acta? Queda aprobada por unanimidad el acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 26 de abril de 2019. Vale. Segundo punto, de acción de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en el periodo comprendido entre el 26 de marzo del 2019 al 17 de mayo del 2019. Se adjuntan las copias de los números 13 al 19 de 2019. ¿Algo que comentar sobre los decretos? Bueno, pues pasamos entonces al cuarto punto, que es aprobación, si procede, del desistimiento del procedimiento, aprobación, si procede, de la cuenta general del ejercicio 2018. Bueno, como sabéis, el pasado 21 de marzo, en la Comisión Hacienda y Patrimonio, presentamos la cuenta general, siendo el dictamen favorable, y hoy lo que ha estado expuesta en el Boletín Oficial de Vizcaya. No se ha presentado ninguna alegación, por lo que se somete al Pleno la aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018 con la siguiente propuesta. Primero, aprobar la cuenta general del ejercicio 2018. Segundo, rendir la cuenta general, así aprobada y toda la documentación que la integra, a la fiscalización del Tribunal Vasco de Cuentas. Vale, pues entonces pasamos a aprobar la cuenta general. ¿Votos a favor? Vale. Queda aprobada por unanimidad la cuenta general del ejercicio 2018. Vale, y ahora sí, cuarto punto, aprobación si procede del desistimiento del procedimiento expropiatorio de los terrenos afectados por el proyecto de urbanización de Arguiñena y Triviñualde. Bueno, como lo hablamos y debatido el otro día en la comisión, no creo que haya más que comentar, pero si queréis hacer algún comentario previo al voto. Sí, bueno, nosotros propusimos que se separaran, que el acuerdo se dividiera en dos, que fuera por una parte el desistimiento en el que estamos de acuerdo y por otra parte el informe que se le pediría a los redactores del PGU. Y dijimos que no entendíamos que no era una responsabilidad nuestra, más que nada para que es algo que tienen que hacer la siguiente corporación. Entonces, si no se separan los puntos, no vamos a votar en contra del desistimiento, pero nos abstendremos por ese segundo punto. Vale, bueno, nosotros entendemos que una cosa está implícita de la una con la otra, entonces, y sí entendemos que es una cosa que hemos iniciado nosotros y tenemos que terminar nosotros. Y luego que decidan ellos lo que tengan que decidir, la nueva corporación. Pero bueno, hemos dado nuestra explicación. Sí, no sé si... Nosotros estamos de acuerdo, o sea que estamos de acuerdo en el desistimiento. En suspender el procedimiento de expropiación y que estudie para introducirlo en el plan general para tal. O sea que estamos de acuerdo. Vale, pues entonces pasamos a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación del desistimiento? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale. Por 9 votos afirmativos de los concejales del Partido Nacionalista Vasco y H. Bildu y 4 abstenciones de los concejales del Grupo Independiente de Gorliz, se aprueba el desistimiento del procedimiento expropiatorio de los terrenos afectados por el proyecto de urbanización de Arguiñena y Triviñualde. Vale, quinto punto, ruegos y preguntas. Hemos quitado el quinto Sí. punto y no había que votar la eliminación, porque digo que son bueno. puntos públicos. No, O sea, porque lo he hecho antes del pleno. Pero pero estaba en la está publicado, yo por eso lo convocatoria. digo. Se puede decir. Vale, si estamos todos de acuerdo en la retirada, que conste en el acta. Vale. Pues nada, eso. Nada, pues eskerrik asko, gracias al público maravilloso que tenemos, por haber venido al último pleno. Y nada, nos veremos en el pleno extraordinario que será para cerrar ya el ciclo, ¿vale? Eskerrik asko.